Seguramente has escuchado hablar de las bicicletas de ruta, ideales para usarse en caminos pavimentados. Son ligeras y veloces, diseñadas para el ejercicio y las carreras. Las bicicletas urbanas que tienen más componentes pero económicos de cambiar y tienden a ser un poco más pesadas para hacerlas más resistentes. Las montañeras, que son todo lo contrario, pues se requiere que sean ligeras y con amortiguadores para suavizar el andar. Las de BMX, que son ligeras con un asiento bajo, cauchos más anchos y resistentes, capaces de soportar unos 120 psi con el fin de recibir adecuadamente el golpe de impacto al realizar los trucos que por lo general requieren de saltos con altura. También sabemos del tándem, que es una bicicleta movida por dos personas o más, y así como estas existe una cantidad variada de tipos de bicicleta. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que hay posibilidad de que exista un nuevo tipo nunca antes visto? Y si te dijera que una reconocida empresa liderada por Elon Musk puede que cuente con un prototipo de bicicleta única? Sí, estoy hablando de Tesla Inc., la empresa que últimamente no para de ser nombrada y ha hecho estallar las noticias en internet con el prototipo de una bicicleta eléctrica que parece haber venido del futuro. Si deseas saber cómo se ve esta innovadora bicicleta y más características sobre ella, te invito a quedarte hasta el final del video y a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. En la actualidad, luego de que Tesla Motors cambiase su nombre a Tesla Inc., con la intención de mostrarle al mundo más productos tecnológicos y no solo coches eléctricos, no paran de verse un montón de posibles productos que Tesla podría estar diseñando. Una de las nuevas posibilidades es la creación, fabricación y puesta al mercado de una bicicleta eléctrica cuya única empresa responsable de su existencia sería Tesla. Hablamos de una empresa que se ha encargado de revolucionar el mercado de los coches, mostrando la eficiencia que puede tener un vehículo eléctrico, siendo una empresa tan exitosa cuyo valor en la bolsa solo va en aumento debido a las constantes noticias relacionadas con ella, haciéndola más popular. Y aunque otras empresas en el mundo estén lanzando al mercado bicicletas eléctricas pretendiendo mejorar algo que ya existe desde hace mucho tiempo, mostrando un producto que logra posibilidad de cruzar terrenos accidentados con mayor facilidad y menos esfuerzo. Dichas empresas tratan de mostrar una variedad de modelos para así lograr acaparar el mercado de las bicicletas eléctricas. Pero si Tesla se decidiera por mostrar al mundo una innovadora bicicleta, le pondría las cosas un poco difíciles a estas empresas, ya que el diseño de los productos de Tesla tienden a resaltar y hacerse notar con su aura futurista, y no sería diferente en el caso de su propia bicicleta eléctrica. Todo comenzó cuando el diseñador americano Kendall Turner decidió hacer un prototipo de una bicicleta eléctrica que Tesla pudiese construir, basada en el diseño del muy famoso coche de Tesla llamado Model B, bautizando su prototipo como la Tesla e-Bike Model B. Se trata de un vehículo eléctrico de dos ruedas con líneas muy futuristas y de aspecto elegante. El diseño está planteado en color blanco y negro, predominando el blanco basado en el modelo base de los coches Tesla, antes de que introdujeran la capa metálica plateada medianoche, sin dejar de un lado la posibilidad de que también se pueda mostrar una presentación de este color. A diferencia de las bicicletas eléctricas ya existente, la parte eléctrica de la e-Bike Model B ni siquiera se notaría, ya que no se encontrará rastros de cables por ningún lado. Con dos ruedas delgadas y sin rayos, ya que en su lugar posee amortiguadores para mantener la conducción suave, un manillar muy particular que funcionaría ejerciendo presión al lado en el que desea mover la bicicleta en lugar de girar como habitualmente se hace en una bicicleta normal, y solo se despliega cuando la bicicleta está en uso. De lo contrario, se resguardan para seguir la línea de sus vehículos que siempre cuentan con grandes pantallas. La bicicleta de Tesla B nos ofrece una pantalla resistente al agua de un tamaño adecuado que funciona como una especie de mando táctil en el cual se podría visualizar los detalles de su viaje en bicicleta. Como por ejemplo, la distancia recorrida, la velocidad, el porcentaje de la batería y el mapa de su ubicación.
Otra de las especulaciones es que esta bicicleta podría tener piloto automático, por lo que permitiría un cómodo andar para su conductor. Este sistema de inteligencia artificial funcionaría gracias al cuadro de mandos completamente digital denominado Mini Head-Up Display, que se ubicaría en la horquilla de la dirección y se complementaría con un radar, cámaras y sensores ultrasónicos que permitirían el reconocimiento de todo tipo de obstáculo que pudiese presentarse en el camino. Esta es la razón por la cual su manillar se diseñó rígido y no permite girar directamente la rueda delantera. Este medio de transporte contaría con dos motores eléctricos, ubicado uno en el buje delantero y otro en el buje trasero, convirtiéndose en una bicicleta con tracción 2x2 sin posibilidad alguna de que le falte potencia. La durabilidad de su batería no será corta, ya que Tesla cuenta con una nueva batería que es más liviana y más densa en energía, ideal para Tesla e-Bike Model B. A este vehículo de dos ruedas también se le importaría la función de frenado regenerativo que poseen los coches Tesla, ya que la batería se recargaría mientras se recorre el trayecto en bici. Como bonus extra, la bicicleta de Tesla sería plegable, permitiendo que ésta quepa dentro del maletero de los coches Tesla, agregándola como una especie de accesorio de la marca. Sin embargo, muchos, luego de ver la imagen de cómo luce, quizás se pregunten ¿dónde están los pedales? ¿Sin pedales se puede considerar como una bicicleta? Me encantaría leer sus comentarios al respecto. La verdad es que en la imagen del prototipo no se logra encontrar por ninguna parte de esta bicicleta los pedales, lo que permite que un montón de posibilidades salgan a flote ante esta característica. Una de ellas suena un poco loca y no sabemos qué tan lejos está de ser posible. Y es que puede que Tesla decida agregarle una especie de pedales inalámbricos que dejen de lado el uso de cadenas y piñones, con un mando de voz que nos permita dar la orden de hacer los cambios de velocidad, es decir, decidir entre si poner la pedaleada más suave o más dura. La bicicleta de Tesla no estaría para nada mal, permitiéndole a las personas que no pueden darse el lujo de adquirir un coche Tesla la posibilidad de usar su magnífica tecnología, ya que, obviamente, una bicicleta, sin importar que sea eléctrica con piloto automático o no, será siempre más económica que un coche. Por otro lado, permite que los amantes de la tecnología puedan hacer uso de esta hasta en espacios donde un coche eléctrico no se quiere usar o no se puede usar, como en parques o rutas cortas. Si eres de los que andan solos, ya sea de la casa al trabajo o que solo deseas dar un paseo, lo podrás hacer en una Tesla e-Bike Model B. Pero lo que debes saber es que solo se trata de un prototipo, diseñado por una mente creativa que poco tiene que ver con la empresa Tesla. Y aunque las opciones de su diseño y características se vean grandiosas, solo nos dan ideas para quizás algún día alcanzar la creación de bicicletas tan asombrosas como esta. Si te ha gustado el video, te invito a que me lo hagas saber dando like y, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!